El encuentro de hoy es Argentinas que dibujan. Vamos a ver a 3 artistas que en este momento están en exposición, sus obras, con un hilo particular que es el paisaje. Esta muestra está en el Museo Moderno y la muestra se llama Paisaje Peregrino. Son 3 artistas muy interesantes que realmente me parece que vale la pena conocer. Son Mónica Millán, Adriana Bustos y Claudia del Río. Vamos a empezar hablando un poquito sobre el dibujo, porque las producciones que yo elijo mostrarles hoy tienen que ver con el dibujo particularmente. Y lo que tiene de interesante el dibujo es que hay mucha teoría detrás de esta disciplina que hasta cierto tiempo era como la hija menor, la hermanita chiquita de la pintura, de la escultura, ¿no? Como disciplinas grandes. Era como algo, es como un boceto, una nota al pie, algo que uno hace antes de pintar o antes de esculpir. Ahora, desde el siglo XVIII en adelante, se toma como una disciplina más, como esas, ¿no? Como esas artes mayores, muchas comillas. Y hay un libro muy hermoso sobre el dibujo que se llama Así mismo, y es de John Berger, un señor que es un ensayista y crítico de arte, que primero fue dibujante. Entonces lo que tiene de interesante el libro es que él ya vivenció lo que es dibujar en carne propia y habla desde ahí en el libro. Es muy inspirador también. Y va a decir, el dibujo no solo nos transmite nostalgia de nuestra propia infancia, de nuestro propio descubrimiento vacilante del mundo, sino también nos sirve de vía de recuerdo de la infancia de nuestra especie. Esto que ustedes están viendo acá es la cueva de Jovet d'Arc en Francia, descubierta en 1994, y la cueva hacía 15.000 años que estaba bloqueada porque se habían derrumbado piedras y habían tapado la entrada, y lo que hizo eso fue lograr que esto quedara como una cápsula del tiempo. Entonces los dibujos se mantuvieron perfectos a lo largo del tiempo, y esos dibujos datan del año 26.000 a.C., esto en el momento en que John Berger está escribiendo su libro, pero hoy en día se cree que en realidad tienen 37.000 años antes de Cristo. Estas son los primeros dibujos de los que da cuenta el ser humano, ¿no? Y fíjense que son animales, ¿no? Sobre todo. Hasta cierto punto, yo había leído por lo menos que el dibujo era como un elemento ritual, donde si yo dibujo el mamut, lo cazo después. Pero también puede ser un reflejo de lo que ellos veían, ¿no? Y Berger lo que dice, por ejemplo, es que los hombres de esa época trabajaban como los niños, ¿no? Experimentaban el dibujo de manera parecida jugando. Y Berger dice, los niños construyen cosas por el placer de construirlas, no para poseerlas. Como dibujar tiene que ver con devenir, con hacerse uno, entonces como adultos nos cuesta más conectar con eso, porque nosotros ya construimos a través del pensamiento y del tiempo una idea, ¿no? Y ahí es donde aparecen también los prejuicios. Pero fíjense qué interesante que es esto, que el dibujo nos lleva a un lugar de nuestra propia infancia y también nos sirve como recuerdo, conexión con la infancia de nuestra raza, de nuestra especie. Dice Berger que para el artista dibujar es descubrir, y no se trata de una frase bonita, es literalmente cierto. Un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto, recordado o imaginado. Una obra acabada es un intento de construir un acontecimiento en sí mismo. Esto que yo les muestro acá es un dibujo de mi hijo Luca, que se pasa creando mundos nuevos, ¿no? Entonces, en su caso, el dibujo tiene la validez de ser algo que él imagina. No por eso deja de tener menos importancia. Para que tengan una idea, el dibujo en Occidente, como les contaba, empezó a tener relevancia recién a partir del siglo XIV. Antes de eso, el dibujo era anónimo y acompañaba el texto, por ejemplo, los manuscritos medievales, ¿no? En China, por ejemplo, el dibujo empieza a tener importancia a partir del siglo III después de Cristo,
con los calígrafos, ¿no? Que trabajaban con la tinta sobre papel, que la escritura se mezcla con el dibujo. Las letras o la caligrafía tienen mucho que ver con el dibujo también. Son trazos como expresivos que de todos modos dicen algo, ¿no? Significan. Y es algo muy interesante lo que dice acá Berger, que dice, un dibujo es esencialmente una obra privada, que solo guarda relación con las propias necesidades del artista. Una estatua o un lienzo acabado es esencialmente una obra pública, expuesta, que se relaciona de una forma mucho más directa con las exigencias de la comunicación. Frente a un cuadro o una escultura, el espectador tiende a identificarse con el tema, a interpretar las imágenes por ellas mismas. Frente a un dibujo, se identifica con el artista. Utiliza las imágenes para adquirir la experiencia consciente de ver como si fuera a través de los ojos de éste. Todos podemos dibujar, y de hecho todos dibujamos antes de aprender a escribir, y cuando empezamos a escribir también estábamos dibujando. Acá es donde empieza a mezclarse un poco el dibujo con la escritura, y para mi gusto, esas dos disciplinas tienen que ver con esto de crear un mundo nuevo o darle un significado propio al mundo que nos rodea, ¿no? Y el dibujo, acá como cuenta Berger, el dibujo es vincular. Como todos tuvimos esa vivencia, nos conecta automáticamente. Esto es muy importante porque va a aparecer mucho en la obra de la primera de las artistas que vamos a ver. Dice Berger, la actividad más profunda de todas es la de dibujar, y la que más te exige. Es cuando dibujo, cuando me lamento de las semanas, los años, quizás que he desaprovechado. Si como en los cuentos de hadas pudiera concederle un don al futuro pintor, este sería el de una vida lo bastante larga para llegar a dominar la técnica del dibujo. Y es así, a dibujar se aprende dibujando, no hay otro modo. Dice Berger que casi todos los artistas pueden dibujar cuando descubren algo, pero dibujar a fin de descubrir, ese es un proceso divino, es encontrar el efecto y la causa. Y me gusta, yo esta frase la tomé para inspirarnos y motivarnos a por ahí hacer unas líneas en un papel. Y acá está Berger dibujando, efectivamente, es él. Y dice, una página en blanco de un cuaderno de dibujo es una página vacía. Hagamos una marca en ella y los bordes de la página dejarán de ser simplemente el lugar por el que se cortó el papel. Se habrá convertido en los límites de un microcosmos. Que charlamos de Berger, a mí automáticamente me conectó con la obra de Claudia de Río, que es una artista rosarina, muy interesante, que se forma en la Universidad Nacional de Rosario y enseña desde siempre ahí. Ella en los 80 formó parte de estos grupos que hacían arte correo, performance, que lo charlamos un poquito en el encuentro de arte de los 80, y en los 90 participó de las becas Cuitca, esas becas, ¿no? Esos espacios que Guillermo Cuitca crea, donde los artistas empiezan a conectarse y empiezan a profesionalizar de algún modo sus prácticas. También creó algunos proyectos muy interesantes, como uno que se llamó Trama, donde la idea era como cooperar artistas entre ellos para, bueno, ver obra y mover su obra. Y después el proyecto más interesante, para mi gusto, que nos vamos a basar no tanto en su obra, sino más bien en su trabajo como gestora cultural, que es muy importante, es el Club del Dibujo, que ella lo crea, lo funda con otros artistas en 2002. El Club del Dibujo lo crea con un artista marplatense y un artista que vive en Barcelona, principalmente, pero tiene muchísimos colaboradores. Y la idea es justamente fomentar y difundir prácticas que tengan que ver con el dibujo. Y ellos van a escribir un manifiesto, del cual vamos a leer algunos pedacitos, y va a decir, el dibujo, antropológicamente hablando, es una huella arcaica que atraviesa los siglos. Es una cantera viva, es una reserva de humanidad. Es un souvenir del tiempo en que siendo chicos nos ocupábamos de dibujar. Fíjense cómo conecta con lo que leíamos de Berger, ¿no? Esto de que no solo nos hace humanos el dibujo, sino que también nos lleva a nuestra infancia. Y nos conecta así. El Club del Dibujo es un espacio de pensamiento y acción acerca del dibujo.
está pensado para público amplio, especializado y no especializado. El dibujo para ellos es un medio que parece de baja tecnología, no necesita virtuosismo para ser practicado, y les interesaba a ellos su capacidad de rápida disponibilidad. Estés donde estés, podés dibujar. Es muy importante la fecha o el tiempo, el contexto en el que surge el Club del Dibujo, que es el año 2002, después de la debacle de 2001 acá en Argentina, donde realmente trabajar profesionalmente como artistas o como lo que sea era caro. Entonces justamente el dibujo tiene la posibilidad de expresiva, de además ser económico y vincular gente entre sí, ¿no? Ellos se reúnen en 2002 inspirados por su gusto a dibujar y mirar dibujos. Y dicen, el club propone la idea del dibujo como herramienta de pensamiento, placer, comunicación, memoria y autoconocimiento. Justamente todo esto es lo que conlleva el dibujar para la gente del club del dibujo, ¿no? Dice Claudia que el dibujo tiene la medida de las personas. Comprobamos que cuando las personas se ponen a dibujar, empiezan a recordar cómo dibujaban de chicos. Dibujar es un hecho político en sí mismo. Estar quieto, concentrado, dibujando, dispone al cuerpo y al ánimo contra la aceleración y la masividad. A partir de un lápiz y papel se puede comenzar. Dibujante es quien dibuja, y genio sin talento inspira nuestra acción. El dibujo es capital social. Nuestra tarea es construir espacios donde las personas desarrollen este valor. Teniendo en cuenta esto, más que nada lo que sucede con el Club del Dibujo es que ellos organizan eventos, que son eventos itinerantes, ¿no? Donde los espacios culturales abran sus puertas para eso. Y justamente como ven acá en esta foto de la izquierda arriba, genera un espacio de encuentro con el dibujo y ya está, ¿no? El dibujo como algo natural que todos podemos hacer. Y también del Club del Dibujo se va a desprender una acción, un trabajo súper interesante en 2006, que va a ser Pieza Pizarrón. Es un dispositivo itinerante, es como si fuera una caja hecha con paneles que por fuera están todos pintarrajeados, grafiteados, ¿no? Son paneles de madera que por dentro están pintados con pintura pizarrón, pintura pizarra, esta pintura negra, y se abren las puertas de ese espacio para que la gente vaya y dibuje. Lo que pasa es que acá el evento es 100% vincular, porque donde yo dibuje una persona va a estar dibujando al lado mío y puede intervenir lo que yo hago y viceversa, ¿no? Entonces todos formamos parte de esa obra colectiva y de ese gusto por el dibujo, ¿no? Con total libertad, nadie va a venir a decirme si está bien o está mal. Y esto también forma parte igual de la forma pedagógica en que Claudia de Río aborda no solo el dibujo, sino también el arte, ¿no? Desde otro lugar. Ahí arriba a la derecha está ella, dibujando esta pieza, fue compartiendo con diferentes artistas en Arte Va, un encuentro con el dibujo dentro de Pieza Pizarrón que se ubicó ahí. Así que, más que nada, me parece a mí que como lo que sobrepasa el tiempo, lo que es válido, y lo que realmente traspasa o trasciende de la obra de ella, tienen más que ver con estas situaciones, ¿no? De fomentar que cualquier persona se anime a conectar con algo que ya vivió. Es como recordar. La obra de ella toda va a basar, ella va a hacer instalaciones, performance, dibujo, pintura, se vale de lo que necesite para contar algo, ¿no? Y su obra en general es como la búsqueda de desaprender lo aprendido. Y es muy loco porque ella trabaja en una academia, por lo cual en la academia uno como va a buscar las reglas o las formas de hacer, y ella todo el tiempo va a estar tratando de romper eso, ¿no? Por lo menos en su obra. Va a tratar de renunciar al virtuosismo y de experimentar como niña con diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, esta serie que se llamó Tintín, que son como unas caritas medio raras, que realizan una residencia en el sur de España, surgen, por ejemplo, de un modo muy azaroso, que también tiene mucho que ver con la práctica que ella hace, ¿no? Y acá les voy a leer un poquito directamente de ella. Y dice, estábamos en medio de plantaciones de olivos y de una enorme biblioteca. Me acordé del diario de Van Gogh, el primer diario que compré a los 17, e inaugura la colección de diarios de artista que tengo.
Pensé como Vincent mojaba la carbonilla en aceite de cocina, pero yo tenía aceite de lino y un lindo papel comprado en Mojácar. Todo me llevó unas manchas que parecían suficientes. Las manchas se estabilizan varios meses después de hechas. La aureola del aceite es fascinante. En otro momento de la vida escucho el canto del zorzal. Cada día despertar con ellos, su canto refinado e insistente como mantra. Dibuja 8. El canto teje el espacio de mi escucha. Los pájaros de tu casa son los que acuden a ella siempre. Ese dato tan revelador, ese hábito de los pájaros, volver a los lugares, qué lindo. Esos 8 en continuo, o sea, el canto, cayeron sobre las manchas de aceite. Y allí fui encontrando las claves para estos retratos. Siempre la escritura y mi gusto por leer toca la obra. Como pueden ver, es un trabajo muy intrincado que ella lleva a cabo en esta práctica, ¿no? De la mancha de aceite que queda y forma la aureola, y ella marca la aureola y alrededor esos 8, uniendo también el sonido. Es muy poético su hacer, y ella además va a escribir bastante, tiene cuadernos donde lleva a cabo anotaciones, poemas, y de hecho va a publicar mucha de esa obra escrita, va a tener varios libros. La última es Ikebana Política, que fue una recopilación de cuadernos de 2005 a 2015, imagínense la cantidad de material. Pero bueno, ella siempre va a escribir sobre su práctica porque en realidad está muy entrelazada todo el tiempo la poesía con el dibujo, el grabado, todo lo que ella hace, ¿no? Es como la base de toda su obra. Esto es un poquito la obra que está expuesta en el Moderno en este momento. Son los niños maíces, es toda una serie muy, muy hermosa. Son dibujos con lápiz de grafito sobre papel, chiquititos. Y fíjense cómo ella lo dice, ¿no? Que es lo que dice al respecto de los niños maíces. Dice, hube de comer muchos choclos, de mirar muchas tejas y de oler muchas escamas de pescado antes de dibujar los maíces. Estos maíces, digamos, el maíz como alimento propio de Latinoamérica, y los chicos que nacen de esos maíces, que son niños de acá, ¿no? Del sur de América, claramente. Ella todo el tiempo va a estar uniendo todo lo que sabe. Y también, algo muy interesante de su obra, acá les voy a mostrar mientras otros dibujos, es que hay un punto de su trabajo que tiene que ver con esto de renunciar al virtuosismo, ¿no? Y bajar a algo más poético o expresivo. Y es una frase que saqué de una entrevista, donde ella dice, cuando los escritores hablan de escribir bien. Creo que el arte visual se ha independizado bastante de esa idea. En fines de los 80, inicios de los 90, empiezo a trabajar con la mano izquierda, ya que la derecha había aprendido las formas de representación mimética. La izquierda no tenía control, y esa falta de control era más expresiva, comunicaba más que la derecha. Muchos de estos dibujos están hechos con la mano izquierda de Claudia, porque justamente cuando uno aprende las reglas de la academia, empieza a tener como vicios, ¿no? Es como que uno empieza a aplicar la fórmula de la regla académica aprendida, y es difícil desaprender eso. Hacer el camino contrario de manera forzada es difícil. Entonces ella todo el tiempo se esfuerza a volver como algo más puro, ¿no? Que también es muy infantil en ese sentido. Y no en un sentido despectivo, sino en el sentido de experimentar y construir el mundo, como leíamos hace un rato que decía John Berger. Y acá fíjense de nuevo, ¿no? Es un trabajo que en comparación con las otras dos artistas que vamos a ver hoy, tiene mucho que ver, ¿no? Que de todos modos son trabajos de procesos muy lentos, de muchos detalles. Fíjense que ahí se puede ver la figura, ¿no? El jarro, ese jarro conformado por un montón de circulitos o escamitas con puntitos, las florcitas y la personita y todo, digamos, todo ese entramado lleva un tiempo, ¿no? De trabajo. Es muy interesante ver cómo en ese sentido todas las artistas que vamos a ver hoy trabajan así,
de una forma muy, muy intrincada son obras de procesos largos, ¿no? Como que uno lo ve y no entiende muy bien qué está viendo hasta que se acerca y le da al mismo tiempo lento de producción, ¿no? Ella va a escribir en su blog, este blog lo pueden encontrar en la página del Club del Dibujo, hay una parte que dice Pieza Pizarrón, y es como un blog donde hay entradas de ella, hablándole a la gente que forma parte o no de ese trabajo. Y dice, no me olvides, dice el dibujo. Y de nuevo, da algunas claves, ¿no? De lectura o para entender de dónde ella se para dibujar. Dice, el dibujo es el camino más corto y preciso que encuentra el pensamiento en el exterior. De allí su simpleza y justamente su dificultad. Es un medio que con gran precisión relata nuestro sistema de creencias e ideas. Es una forma de conocimiento sagrado. El dibujo es una actividad cerebroemocional que opera como el pensamiento, cortando y pegando. Es que selecciona por alguna causa. Desde allí puedo pensar en el poder del diagrama. Un dibujo, un pensamiento. Y algo que me gustó mucho para terminar un poco de cerrar con Claudia del Río, es muy interesante todo el trabajo que ella hace a nivel pedagógico, justamente. Son hermosos los libros, si los pueden conseguir, está buenísimo. Pero bueno, tiene mucho que ver con su forma de hacer o su forma de pararse frente a lo que es el arte, ¿no? Y en el caso de ello, por ejemplo, su obra, para mí, más allá de sus dibujos, son sus acciones relacionadas con el dibujo, estas gestiones que ella hace para expandir lo que es el dibujo. Y hay una frase que ella dice que es que si una obra deslumbra por su innovación y abre caminos inexplorados, el mérito no hay que buscarlo en la obra misma, sino en su acción transformadora sobre el momento histórico que la engendró. Si ustedes van a buscar a Claudia del Río, lo que primero les va a aparecer es el Club del Dibujo, justamente, ¿no? Como que la obra innovadora es esta situación vincular, de generar vínculo entre las personas a través de algo tan fundamental como dibujar. Y Mónica Millán, que es la segunda artista que vamos a ver hoy, también vamos a ver los dibujos de ella, pero también es interesante ver un poco más allá de sus dibujos, porque en realidad todo su cuerpo de obra tiene que ver con el entorno de donde ella proviene, que es Misiones. Ella nace en San Ignacio y lo relata de modo muy tierno. Dice, nací en un caluroso y húmedo enero de 1960 en el antiguo pueblo de San Ignacio, Misiones. De chica caminaba por el monte y sentía que había algo allí, debajo de la tierra, misterioso, religioso, secreto. Crecí con eso. Ella cuenta que vive donde vive, ella vive al lado del monte, así, y a una cuadra de la reserva de San Ignacio, ¿no? Entonces todo ese misterio que tiene la naturaleza y estas ruinas, ¿no? Las ruinas jesuíticas, es un montón. Es como un, digamos, es un lindo contexto donde empezar a hacer obra. Y fíjense, la primera obra que ella hace, dice, de una pintura de detalle, siempre el tema fue la naturaleza, con fotos de flora, animales y dibujos de antiguos viajeros botánicos, entomólogos, etc. Estas son las primeras obras que ella realiza. Ella viene de la pintura, se va a formar acá con Luis Felipe Noé, a quien va a conocer cuando trabaja con la Secretaría de Turismo de Paraguay. Tanto Paraguay como Misiones son como dos lugares donde ella se siente absolutamente parte, ¿no? Después les voy a contar bien por qué. Pero ella lo conoce a Yuyo y él va a ser como un poco un mentor que la va a empujar a creer en su obra y a querer conseguir los recursos para realizarla, ¿no? Así que eso, la verdad que es un punto bastante importante.
en su trabajo. Como ven, esto no es dibujo, pero forma parte de su producción y me parece interesante conocerlo. Y ella dice, buscando ver más, necesité llevar a la tridimensión todo eso, con bordados donde la tela, tierra, se encrespaba y crecía en árboles, hojas, lianas, nubes, y caía de vuelta a la tierra en lluvia, gusanos con pelos, flores y raíces que se introducían en ella. Lo hacía en forma vertical hasta que me di cuenta que quería mantener la cosidad de la tela, lo blando, la telita. Solté el bastidor y apareció el espacio. Estaba construyendo en el espacio. Y así es como van a surgir estos jardines que ella produce, que como ven, o sea, ella trabajaba como si fuera en pintura, trabajaba en forma vertical, hasta que en un punto saca las telas y las comienza a trabajar de forma horizontal y hacia arriba, ¿no? Empiezan a tener como un cuerpo. Eso es re interesante, la verdad. Y esto forma parte de una producción del año 2002, donde ella va a trabajar a Paraguay, a un pueblo de tejedores que tejían aopoí, que es una técnica de tejido, y encaje-ju, se llama otra técnica, donde ella aprende de mujeres del lugar a tejer de ese modo y genera un vínculo muy fuerte con ellas. Por eso, además de producir, va a retratarlas. Ahí abajo a la derecha, ese es un dibujo, un retrato, donde empieza la forma de dibujar, que después va a ser más reconocible en Mónica Millán. Ahí lo que ustedes ven es como una trama que se conforma cuando ella desde la fotografía hace la proyección, hace el dibujo para después pintarlo, pero queda finalmente así, ¿no? Y debajo escribe notas al respecto de esas personas. Todo lo que ven acá, estas telas, el tejido que ven ahí abajo a la izquierda, y lo otro que son nidos termiteros construidos por ella, forma parte de todo lo que ella absorbe en ese espacio, ¿no? Ella lo que va a hacer es como de alguna manera darle una gran importancia al espacio donde vivencia todo esto, ¿no? Los nidos termiteros, por ejemplo, son construidos por las termitas que absorben el barro y el material se lo van pasando de boca en boca, hasta que llega al lugar donde van a construir el nido. Y después ese nido, como que ese beso que se multiplica, conforma una catedral que no se destruye por nada, y resiste a todo lo que sea climático. Es maravilloso, entonces ella queda maravillada, trabaja con entomólogos justamente para comprender ese proceso de construcción y construye eso ella también. Todas las mantitas que ven ahí son mantitas tejidas con este tipo de tejido aopoí que aprende en Paraguay, en Yataití, así se llama el pueblo, y ahí a la derecha es el espacio. Ella le toma una foto al espacio donde se juntaba con estas señoras a aprender, ¿no? Siento que todo esto es como muy interesante para poder comprender cómo ella después conforma una imagen muy coherente. Y acá los jardines toman una dimensión súper importante. Ella en 2004 dice que pasa ella a navegar por el río, y de hecho después les voy a leer un relato que tiene que ver mucho con esto, con esta obra. Justamente este es el picnic a orilla del río Paraná, y a la derecha paisaje misionero es justamente oír un montón de sonidos que ella graba navegando por el río, como para, digamos, la obra es vivenciada desde otro lugar, no desde lo visual. Ella todo el tiempo va a decir que la selva, el monte, ¿no? Es un paisaje que hace ruido, que se siente el ruido del crecimiento dentro de la selva, ¿no? Ella piensa en eso y cuenta una anécdota en uno de los programas que vi, donde dice que una vez estaba haciendo una residencia en Bariloche, y que se acostó abajo de un árbol frente al lago, y que vio caer una hoja, y esa hoja caía en silencio, y que se dio cuenta del silencio, y eso la llevó a un lugar de nostalgia, ¿no? Porque justamente
en ese paisaje barilochense de total y profundo silencio, contra el lugar de donde ella proviene, que es ruidoso, totalmente ruidoso, la llevó a un lugar de nostalgia. Pero su obra va a estar llena todo el tiempo de esta exuberancia, ¿no? Todo este color, las tramas, va a estar llena de cosas, y a la vez va a haber mucho silencio. Mónica Millán va a practicar el budismo, de hecho se va a internar en uno de esos templos, y va a aprender a respirar, y eso va a tener en su obra también mucha importancia, ¿no? Ella va a dibujar y abordar a través de la respiración, sintiendo su respiración en silencio y casi a oscuras. Les voy a leer el relato de origen de esta obra, porque es muy, muy interesante, y dice así. En la costa del Gran Río se suceden los picnics familiares. Esos rituales marcaron mi infancia, mi primer diálogo con la naturaleza. Año 2002, estoy trabajando con un olero en la costa del río Paraná. Me cuenta que ese río pronto se convertirá en lago. Antes de que eso suceda, organizo 2 expediciones a remo para recoger los sonidos del río. Un movimiento desesperado e inútil. 2004, el viaje. Estamos muy lejos de la costa. La mirada concentrada, el cuerpo más que alerta. Muevo el remo hacia la izquierda y derecha. Observo cómo corta el agua. Mi conciencia espeja solo lo que estoy viendo. Silencio, agua, cielo, pájaros que gritan. La luz va decayendo, debemos buscar dónde hacer campamento. Comienzo a grabar. Los sonidos de la noche son muy diferentes a los del día. El viento de las ramas, las chicharras, el agua golpeando el tronco en el que estoy sentada. Me envuelve un zumbido de mosquitos. Grabo todo. El amanecer trae nubes negras. El río se encrespa. Olas turbias. El cielo le responde. Vimos tierra, pero los camalotes nos atraparon y la costa está muy lejos. La ira del cielo, hizo caso omiso de nosotros. Sé que perdí para siempre la orilla de mi infancia, mientras alguien informa. En los próximos años, los márgenes del río Paraná se verán inundados, en las ciudades de Posadas y Encarnación, por la puesta en funcionamiento de las turbinas de la represa hidroeléctrica Yacyretá, localizada en el pueblo de Ituzaingó, Corrientes. La cota se elevará de los actuales 76 metros a su máximo nivel, 84 metros. Año 2007. Coso, bordo, tejo, punto por punto, tratando de unir ese paisaje. Esta obra, Picnic a orillas del río Paraná, además de ser una obra, es una obra muy grande. Son todos tejidos, estos elementos que ustedes ven, es como una selva imaginaria. Y además de ser muy hermoso, por debajo tenía unos parlantes que reproducían todos los sonidos que Mónica Millán había recogido en sus viajes por el río Paraná. Así que es una obra que en realidad uno lo lleva a otros lugares y dan ganas de acostarse ahí justamente a vivenciar el picnic. Esto que ven acá es una mezcla de todo, ¿no? Esto es dibujo y también es bordado. Ella va a mezclar, va a usar todo lo que trae con ella, ¿no? Porque además de haber tenido esa experiencia con esas mujeres del Paraguay, Mónica Millán es hija de una mujer que era en su pueblo la maestra de dibujo, así que para ella eso es, digamos, algo natural, algo que vivenciaba en su casa. Y también sus abuelas tejían y le habían enseñado a bordar. Entonces ella todo el tiempo va a estar como volviendo al lugar de origen, ¿no? Más que nada tiene que ver con eso. Y en esta situación ¿no? de poder respirar, y en esa respiración trabajar de un modo muy lento y muy concentrado, ese silencio se va a chocar también mucho con la exuberancia de la selva, ¿no? Que va a estar todo el tiempo presente. Para ella, bordar es meditar, ¿no? Entonces cada vez que la aguja entra y sale, son respiraciones que ella hace. Estas obras también tienen esta doble situación.
en El nacimiento de los colores de 2012, pueden ver esa unión que hay entre la tela, ¿no? El lienzo dibujado y a la vez el tejido, porque vuelve a aparecer el bordado, los pedacitos de tela ahí. Y a la derecha, la naturaleza muerta, ahí lo que pueden ver es justamente directamente esto que ella decía, de que ella trabajaba con la tela de modo vertical y luego la saca, y por debajo el tejido, ¿no? Ese tejido aprendido. Así que acá está un poco todo, es el dibujo bordado, y a su vez el tejido que ella va tomando de diferentes lugares. Les voy a contar un poquito cómo ella trabaja, que me parece súper interesante. Esta es una serie, El río bordeado, donde ella, bueno, va a volver un poco a esa representación que hace de las mujeres del Paraguay, en esos retratos que al final quedan supuestamente inconclusos, en realidad no, pero donde ella lo que hace es tomar una fotografía, proyectarla sobre el soporte que va a usar, y en esa proyección ella dibuja toda la trama, ¿no? De sombras, luces, texturas visuales, dibuja todo eso para luego pintarlo y finalmente no lo pinta, ¿no? El dibujo tiene de por sí ya mucha más expresividad y no necesita nada más. Esperen que les voy a leer un poquito de su boca, cómo ella trabaja. Bueno, es muy interesante esto que dice, ¿no? Desde una situación de profunda calma, silencio y concentración, intento traer micromundos que están olvidados y que exigen una lectura muy lenta. Miren lo que es este dibujo de 2008. Las obras, esto que ustedes ven acá, son dibujos grandes, por lo general, que por ahí miden 1,5 metros por 1,20. Son dibujos muy grandes. Fíjense la cantidad de detalle que tiene esto, ¿no? ¿Cuánto puede tardar uno en realizar algo así? Por más de que esté proyectado. Y ahora les cuento cómo ella realiza esta obra, ¿no? Dice, comienzo el trabajo con una planificación meticulosa, en la que incluyo tanto el papel seleccionado como el lápiz. Una imagen se dispara y a partir de allí exploro en el papel. Muy suavemente la línea comienza a recorrerlo. Busco una línea precisa y fina que defina la imagen que se va resolviendo, en un estado de atento equilibrio entre las yemas de los dedos, la punta del lápiz y el papel. Solo me detengo para afilar el lápiz, como una aguja. Todo lo que veo es verdad, hasta el más mínimo detalle. Trabajo en la oscuridad con la única luz del proyector, en base a diapositivas que tomo durante diferentes viajes y expediciones. También en base a una recolección de ilustraciones de naturalistas de siglos pasados. Es decir, el proceso creativo de ella comienza cuando ella toma imágenes de archivo, de estos libros que ella cuenta que son de naturalistas de siglos pasados, de viajes propios de ella, y esas diapositivas ella las va catalogando con títulos como piedras, agua, árboles. Con esas imágenes ella arma como un rompecabezas, donde yuxtapone las imágenes, forma como una imagen montada una arriba de la otra, y hasta que ella queda satisfecha con ese montaje, y la combinación los proyecta sobre el soporte que va a usar, que puede ser papel o lienzo. Por lo general usa un lino antiguo, o sea que hay cosas que ya también traen su historia, y trabaja con lápiz de grafito, carbonilla, y va marcando algunas cosas por encima de otras, ¿no? Esa yuxtaposición ella va marcando más o menos, como ven acá hay diferentes trazos. Son trazos a pulso que los más oscuros es un trazo más firme, ¿no? Más intenso, que el que es más clarito. Y después suele escanear esa imagen dibujada, que es lo que hace un tiempo, la escanea y la colorea con colores, ¿no? Con tintas, hay unas hechas con témperas, con marcadores. Y lo que ella cuenta de ese proceso, además de que ella lo realiza en total silencio y casi en total oscuridad, porque está la imagen proyectada y ella dibujando sobre el soporte, con esta necesidad de como ir dibujando mientras respira, ¿no? Mientras es consciente de lo que está haciendo y respirando. Y ella dice que, por ejemplo, no le interesa la perspectiva, sino la trama, ¿no? Lo lleno. Y le divierte que se tarde mucho en ver y comprender lo que uno está viendo,
porque justamente así es como ella trabaja en su propia obra. Entonces, como ven de nuevo el tema de lo vincular del dibujo, ¿no? Esto de que nos lleva a tratar de entender el proceso, ¿no? Ahora que ustedes saben la técnica, ya se pueden vincular con el artista de otro modo, ¿no? Esta obra está expuesta en este momento en el Moderno, es una obra gigante, no sé si mide 3 metros por 1, donde de nuevo ven la trama de lo lleno y no hay una perspectiva, a ella no le interesa, y justamente siempre está reflejando animales, flora, ¿no? Vegetación, toda esta cosa llena que tiene el monte, donde ella cuenta que por lo general uno cuando está en el monte vivencia todo eso a la vez, ¿no? Esa cosa simultánea de estoy pisando la tierra, las hojas, los palitos, las ramitas, algunas ramas están secas, otras están frescas, llovió, se me vienen diferentes tipos de plantas a la cara. Eso es lo que ella va a estar siempre representando, y lo trabaja desde el silencio, por lo cual esa tensión que aparece en toda su obra es como lo más interesante, le diría yo, además de que es una delicia visual, y realmente uno tiene ganas de detenerse a observar, a ver qué encuentra ahí. Pero conociendo el proceso, es aún más interesante, por lo menos conociendo de dónde viene el artista, ¿no? En el caso de ella, provenir de Misiones, del monte, de la selva, ¿no? Abigarrada, haber practicado el budismo y haber tenido esta conexión con estas tejedoras, ¿no? Que también el proceso es lento y el trabajo es muy, muy preciosista, realmente nos da una nueva mirada sobre su obra. Es muy interesante. Y elijo esta frase que ella misma elige para representar su trabajo, que es: soy un pájaro muy salvaje y amo la libertad. Pertenece a Marianne North, que es una naturalista y pintora inglesa de la década del siglo XIX, y estas obras, ¿no? Que son maravillosas. Cabe aclarar que hay muchas obras de ella que son directamente telas, trabajadas con tramas bordadas, y esas telas son manteles, pañuelos, son cosas que ella hereda, ¿no? Son cosas que traen historia, no son cosas nuevas. Así que ella todo el tiempo está como revisando su propia historia y la está plasmando ahí, ¿no? Sus propias vivencias, tanto de niña como de adulta, y el entorno de donde proviene, ¿no? Eso es como fundamental para conocer su trabajo. Y el trabajo que va a hacer en conjunto con Adriana Bustos, que es la próxima artista, la tercera que vamos a ver hoy, que es el plantío Rafael Barret. Ellas van a trabajar, la van a presentar esta obra, este proyecto lo van a presentar en la primera Bienal de Asunción, y se van a unir junto a la CONAMURI, que es una organización de mujeres campesinas e indígenas, y lo que van a hacer es hacer una toma simbólica de tierra en el Centro Cívico de Asunción. Esto también lo van a hacer en 2017 en el marco de la Bienal Sur, en la localidad de Florencio Varela, con el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y el plantío Barret surge a partir de la vinculación con la tierra, con la gente del campo, con el trabajo que realizan las mujeres campesinas y las artesanas, y con la agricultura tradicional, ¿no? Van a trabajar del mismo modo junto a esta organización. Y Mónica Millán, por ejemplo, que es una de las ideadoras de este proyecto, también de nuevo, volviendo a sus raíces, ella es nieta de chacareros alemanes que llegan a Argentina, y justamente como que todo está puesto en torno a la tierra, ¿no? Sus abuelos toman una tierra y la cosechan para hacerla propia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y las reivindicaciones en el marco de lo que es la lucha por la tierra, ¿no? Dice, de ahí surge la inquietud de qué haría en caso de no tener tierra. Pues buscaría delimitar un pedazo de tierra, demarcar territorio y sembrar alimentos: maní, maíz, mandioca, poroto. El plantío Barret hace referencia al intelectual español Rafael Barret, que influyó mucho en la cultura y el pensamiento del Paraguay en las primeras décadas del siglo XX. A raíz de este plantío también se hicieron eventos muy interesantes en donde tanto Adriana Bustos como Mónica Millán realizan retratos de las personas que participan en el proyecto y se los regalan. Entonces hay una circulación de eso, a la vez que también se hace una comida comunitaria
con lo cosechado. Es muy interesante todo el proyecto, ¿no? Toda la construcción, todo lo que se hace para compartir el proyecto con gente que realmente trabaja la tierra, ¿no? Después pasó algo que no sé cómo se terminó de saldar, digamos, que es que ellas en 2020 van a realizar en la Plaza Juan de Salazar, en Asunción, Paraguay, de nuevo el plantío Rafael Barret, ¿no? La intervención. Esto a su vez formaba parte de una experiencia llamada Asunciones, Posiciones sobre la Mujer y la Sociedad, o sea, estaba muy a tono con el tema, pero bajo la excusa del dengue, el 18 de enero de 2020, el personal municipal destruyó la muestra. Desde Conamuri manifestaron que esta acción, ejecutada por la Municipalidad de Asunción y alentada específicamente desde las páginas de un diario de logo amarillo, se llama ABC Color, es una deforestación en pequeña escala con un mensaje muy claro de odio, la ignorancia y el clasismo en todo su esplendor. No sé cómo se termina de saldar eso en estos tiempos, pero bueno, la obra desaparece bajo otra excusa, ¿no? Pero bueno, es una obra súper interesante porque realmente, de nuevo, lo que hace es como conectar a gente que no proviene del campo del arte con algo que tiene más que ver con otras cosas, ¿no? Acá es donde empieza a pasar que el arte contemporáneo se ocupa de muchas más cosas que solo lo artístico. Y quien acompaña a Mónica Millán en este trabajo, y tiene su propia obra, una obra súper interesante, es Adriana Bustos, que ella nace en Bahía Blanca, y ahí va a estudiar Psicología y Bellas Artes. Psicología va a estudiar en la Universidad de Córdoba. Ella va a pasar la mayor parte de su infancia y adolescencia en Córdoba, y ella va a decir que hasta cierto punto la psicología ella no la va a ejercer, pero de todos modos las bellas artes eran como algo que acompañaba su vida y que no pensaba tampoco desarrollar como al final sucedió. Y de nuevo, cosas que son importantes para entender la clave en que leemos la obra de esta artista. Esta es una serie de trabajos que tienen que ver con la ruta de las mulas durante el virreinato, ¿no? Ella va a estudiar una ruta particular que es de Potosí a Buenos Aires, y las mulas que se usaban, ¿no? Esta explotación animal, que se usaba para justamente explotar también la tierra, el espacio donde se vive, ¿no? Durante el virreinato, se transporta el oro y la plata de Potosí a Buenos Aires a través de las mulas, estos caballos. Y pasado el tiempo, en los años 2000, se abre una investigación sobre una empresa de aviación cordobesa que hacía exactamente la misma ruta que ella había investigado para trasladar drogas. Y eso se hace también a través de las llamadas mulas, que son las personas que transportan las drogas en sus cuerpos. Y estas mulas son el 70% de la población carcelaria en Córdoba. Ella se va a meter con esto y va a trabajar, además de con esa ruta, va a trabajar también con las ilusiones que estas mujeres que quedan presas por ser mulas, quedan truncas, ¿no? Por eso ustedes a la izquierda van a poder ver Fátima y su ilusión. Esto es lo que Fátima hubiera querido realizar con el dinero que iba a ganar por trabajar transportando drogas. Y a la derecha Jackie, que es una mula, con la ilusión de Fátima. Ella se sirve en este caso de la fotografía, lo del fondo es una pintura. De nuevo, Adriana Bustos va a empezar trabajando con pintura, pero después se va a valer de otras técnicas para trabajar lo que necesita. Y en este punto, estas conexiones históricas con nuevos sentidos, tiene mucho que ver con la obra, que después vamos a reconocer específicamente, que es 100% lo que Adriana Bustos hace. Es una artista que trabaja de un modo científico, les diría casi. Es una artista que lee y se transporta
a teorías históricas de otras épocas. Acá está Pierre Dailly, que es un geógrafo y teólogo medieval, que además de ser rector de la Universidad de París, fue también obispo, o sea que trabajó en el campo universitario y religioso por igual, y él escribe un tratado llamado Imago Mundi, lo escribe en 1410, y este tratado se lo va a llevar Colón a su empresa de llegar a las Indias, ¿no? La verdad que es súper interesante la figura de Pierre Dailly, porque en otra época, esto también lo dice Adriana Bustos, en otras épocas los saberes se usaban todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo genial de este ser es que no solo por ser religioso, lo que trata de hacer también es como de equilibrar la omnisciencia divina con el libre albedrío humano. Y también se trabaja mucho con la astrología, ¿no? Se basa en saberes que hoy nosotros consideramos por ahí no científicos, pero en ese momento se usa todo, ¿no? Y lo que va a hacer la teoría del Imago Mundi es que plantea 4 continentes, 2 en el norte y 2 en el sur. O visto desde otro lugar, desde otra perspectiva, 2 en el este y 2 en el oeste. Esto daba como resultado un continente al norte, que era Europa, y otro al sur, que era África. Ambos en el lado oeste del globo. Del lado oeste se encontraba otro continente al norte, que era Asia, y la otra extensión de tierra debía encontrarse al sur. Sin embargo, era un continente desconocido, en el que se encargó de encontrar Cristóbal Colón. Es por este motivo que Colón consideraba que había navegado en aguas australes, es decir, al sur del Ecuador, pues tenía la idea de haber llegado al sur de Asia. La obra Imago Mundi se plantea en 3 partes y trata de concordar la fe cristiana con datos astrológicos y astronómicos e históricos. Esto Adriana Bustos lo va a tomar. Además, este señor también predijo cosas, ¿no? Como la Revolución Francesa, pero bueno, es otra historia, pero es muy interesante. Y Adriana Bustos va a empezar a trabajar con el tema de los mapas a la manera histórica, a la manera del siglo XV, ¿no? Y va a proponer su propio Imago Mundi, donde los mapas van a superponer la historia social y económica con un pensamiento mágico, ¿no? Siempre va a estar esa tensión de lo que supuestamente debería ser con otras cosas, ¿no? Con otras creencias que provienen de otros campos, ¿no? Por ahí del histórico. Pero hay algo muy interesante que dice ella, que es que la historia y sus enunciados configuran modelos de sentido que van anclando nuestro presente por su efecto de verdad. Pero a pesar de eso, la historia no es un discurso totalizador, contiene en su estructura espacios vacíos. En estos espacios vacíos donde entra la fantasía, la ensoñación, ahí es donde se va a meter Adriana Bustos. Va a trabajar con la ciencia tanto con la magia y con representaciones que no tienen por qué ver con algo verdadero, ¿no? Imago significa representación o imagen, y esta imagen del mundo, el Imago Mundi, es la interpretación del mundo en cierto punto de la historia, ¿no? Dice ella, en el año 2012 comencé este proyecto que consiste en trasladar al formalismo de representación que ofrecen los mapas geográficos datos en torno a temáticas diversas, pero siempre asociadas a los modos e ideologías que a lo largo de la historia del pensamiento han intentado representar el mundo. Imago Mundi es un dispositivo que intenta crear una cartografía ficcional basada en la experiencia, la información encontrada en archivos, datos de distintas fuentes, imágenes construidas y encontradas. Es una herramienta de representación que me permite ordenar de manera singular información para proponer nuevas asociaciones entre un evento y el otro. Me gusta a mí esta idea que dice Imago Mundi se propone como un Google artesanal, un registro akáshico y fundamentalmente un dispositivo que me permitirá navegar por rutas de sentidos amplios. Acá les pongo unos detalles para que se entienda de qué hablamos. Y les cuento que un subtítulo del proyecto es Conexiones, Serie y Paralelos, conceptos de la electrónica. Y se trata de iniciar una representación del mundo muy ambiciosa, poniendo en relación eventos, hechos de la historia, testimonios, mitos, teorías, personajes,
sin jerarquizar la información y en un tiempo no lineal. Entonces, ella va a utilizar el dibujo, porque todo esto que ustedes ven acá en blanco y negro es dibujo, y lo que está pintado es acrílico, y ella va a armar estos continentes donde aparecen personajes totalmente disímiles uno del otro, ¿no? Por ejemplo, en el de la izquierda podemos ver ese continente que se llama Lowau, ¿no? Tenemos una franja, aparece Gilles Deleuze, el pensador, y dice el pliegue barroco. Va a haber diferentes representaciones que aluden a eso, y aparece también el Rey León, Hijos del Barroco. Hay como unas conexiones que ella realiza de una manera muy, justamente, forzada, porque lo que está haciendo es crear un nuevo mundo, ¿no? Estas son obras grandes, muy grandes, donde ella trabaja con acrílico, con grafito, para hacer los dibujos, y también con hojas de oro o de plata. Por eso se llama Golden Map, el mapa dorado, porque todo lo que ven amarillito en realidad es dorado, ¿no? Son hojas de oro. Y fíjense cómo, además de estos, justamente, ¿no? Como los representa en su Imago Mundi Pierre Dailly, ella también representa como el globo partido en dos, y todos los circulitos que acompañan son también elementos como de resignificación, ¿no? Donde ella cambia todos los sentidos. Y fíjense que el de abajo a la izquierda dice, "The only place I know is in my dreams". El único lugar que conozco está en mis sueños. Ya de por sí está como contándote que está rearmando una historia que no es tal, ¿no? Por lo menos no la de los libros. Y estos independent thinkers son personajes de la historia, que son personajes que pensaban de manera independiente, que son como outsiders, ¿no? Como marginales de la historia, que aportaron cosas que en su momento no fueron relevantes, pero lo son hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante escucharla a ella también contar a quiénes toma para estas representaciones. Y de nuevo, muy interesante esta búsqueda de toda esta información, no está jerarquizada, como ven acá, todos los retratos son iguales, de mismo tamaño, y todos están vinculados de algún modo por ella, ¿no? Y es un tiempo que no es lineal, o sea, no va del pasado al presente, y no es una línea continua, porque la historia no es así, y también depende de quién la cuente, ¿no? Y acá está el Silver Map, que es el mapa plateado, donde aparecen retratos de personajes de nuestra propia historia, de la historia de Argentina. Lo cual es muy, muy interesante porque están puestas como en relación de manera muy diversa, muy extraña, y siempre en el medio aparecen cosas que no, por ahí no tienen que ver con la realidad, ¿no? Siempre va a haber también un tema con el bestiario en Adriana Bustos. Ella va a mezclar teorías que no son científicas con la historia realmente vivenciada. Fíjense acá, tenemos arriba a la derecha el escudo, ¿no? De Argentina, el recorte del escudo, de esas manos que se toman, ¿no? Dice la generación de 1837, está el río Bermejo, ella va a plantear situaciones que son reales, de mapas reales, y también personajes relevantes de la historia, como Juana Zurduy, está Belgrano, San Martín, y animales, ¿no? Cosas que tienen que ver con quienes somos en este mapa. Me gustó esto que estaba escrito respecto de Imago Mundi en su página, que dice el ADN. ¿Será este el punto de partida? Y algunas de las razones son porque el ADN es en sí mismo un modelo de información, porque es un mapa de información encriptada, por su condición de texto doble, por su directa relación con la identidad, por su implicancia en el desarrollo de programas y logaritmos de búsqueda de frases, por los saberes chamánicos pretecnológicos como la serpiente cósmica, por las implicancias que los estudios del ADN actualmente tienen en la Argentina, etcétera, etcétera. Las diversas rutas del ADN son inmensas, pero aún así se proponen como un comienzo. Como ven, en los mapas, en la obra de Adriana Bustos, todo es relativo, porque incluso la verdad de la historia es relativa. Es una belleza total, y es la historia del positivismo mágico, que ya de por sí es un contrasentido, porque el positivismo es una filosofía, una teoría filosófica que sostiene
que lo único verdadero es lo que podemos, lo real, ¿no? Lo que podemos percibir por los sentidos y es verificable a través de los sentidos. Y el pensamiento mágico consiste en creer que por el simple hecho de desear algo, este algo se va a cumplir. Entonces, en este sentido no puede existir el positivismo mágico, pero ella lo hace convivir de nuevo porque tiene esta forma de unir, ¿no? Estos elementos que son propios de la historia, que lo sabemos porque los libros nos lo cuentan, junto con ciertos saberes medio mágicos, ¿no? Fíjense que ahí aparece una ouija, al mismo nivel que personajes de la historia súper importantes, ¿no? Y esta es la máquina de visión, que son unas obras, son unos planiferios rojos, ¿no? Lo que ella muestra acá es la representación de la visión patriarcal del mundo a través del dibujo del cielo del día 1, del año 1 de la era cristiana, visto desde Jerusalén. Es como una carta natal del mundo desde que comienza el cristianismo, ¿no? Ella ubica ahí el inicio de la era cristiana, que define con agudeza lo que los sistemas de visión permiten que veamos. También lo que no queremos ver, poniendo el acento en cómo vemos lo que vemos. Con ese dispositivo, lo que pasa es que se desaparecen ciertas cosas y otras se pueden ver, ¿no? Entonces, de nuevo, todo el tiempo, esta búsqueda de demostrar qué es lo real, qué no lo es, ¿no? Y qué es importante, qué podemos ver y qué no, según como donde crecimos y nuestro contexto cultural. Y acá está ella con un mural increíble que realiza comisionado por el Centro Pompidou en París en 2019, que es el planisferio Venus, donde ella de nuevo hace como un mapa, una carta natal del mundo, ¿no? Este es un planiferio celeste, y el planiferio celeste es un tipo de mapa que se usaba para reconocer estrellas y constelaciones, justamente, y ella lo que hace es como reemplazarlo por conceptos feministas y retratos de mujeres, ¿no? En el centro, ese mapa tiene como conceptos, realmente conceptos que tienen que ver con el feminismo, con la historia de las mujeres en este mundo, y también retratos de mujeres importantes de la historia, ¿no? Ella dice que representa la parte femenina de la humanidad, porque hay algunos hombres también, pero hace un contrapunto con el patriarcado, ¿no? Son retratos de mujeres que ella dibuja a mano alzada, todo está pintado y dibujado a mano alzada, eso es espectacular, y están dibujados como los manuales que usábamos en el colegio, ¿no? Y es bastante didáctico todo, porque es verdad que también de algún modo nos está tratando de enseñar a través de ese dibujo otra forma de historia, ¿no? Otras conexiones históricas. Ahí aparece Juana Zurduy, Encarnación Escurra, y también Aurora Venturini, que es una escritora italiana que falleció hace poquito. Entonces son todas mujeres de diferentes puntos de la historia importantes para ella, ¿no? En el espacio ovalado, que tiene las constelaciones, aparecen palabras conectadas que son ideas, ¿no? Y dice Adriana Bustos, es una interpretación personal de conceptos vinculados con teorías feministas, posfeministas y poscoloniales, mezcladas con experiencias personales. De modo que leyendo estas palabras en apariencia inconexas, se puede comprender la obra. Y finalmente están estos 4 puntos que ustedes ven en los bordes del círculo más grande, donde hay una relectura de obras de arte icónicas, ¿no? De la historia del arte, como por ejemplo La expulsión del paraíso de Durero, y El jardín de las delicias del Bosco, que son reversionados y llevados como a otros puntos, ¿no? Y finalmente el bestiario de Indias, que lo presenta en el Parque de la Memoria en 2020, ella se basa en bestiarios medievales que aparecen en los siglos XI y XII, donde exploradores, religiosos, gente que transita las Américas, escribe o hace unas crónicas de la fauna, la flora, los animales y la gente que vive en esos espacios americanos, ¿no? Tenían esta forma como de enciclopedia, pero a su vez también tenían una función didáctico-moral, porque ciertas transformaciones del humano en animal tienen que ver con la conducta, ¿no? Como que uno se puede transformar en monstruo o en animal
y a su vez también los animales toman formas medio humanas, es muy extraño. Y ella sobre esta obra dice: los animales alucinados de los cronistas de Indias son imágenes de la fascinación y el espanto, que parecen contradecir los sentidos y frenar el pensamiento. Son imágenes de la ambigüedad de lo indeterminado, de la crudeza de un nuevo mundo en contraposición a la civilización, y también imágenes que habrán respondido a las expectativas de un nuevo mundo, a descubrir e incorporar. La probabilidad de un Edén en la Tierra corroboraría contenidos bíblicos. Es interesante la humanización como una constante en las representaciones de monstruos, gigantes, pigmeos, sirenas y seres mixtos, que nos hablan de la relación del hombre con la naturaleza y con la cultura de la época, y nos invitan a reconocer su vigencia de la mirada antropocentrada, centrada en el hombre, de la naturaleza, en nuestra propia cultura y en lo que creemos ser. Todo el tiempo la obra de Adriana Bustos va a tener que ver con el colonialismo, ¿no? Justamente con ese momento en el que chocan las culturas y se descubre ese mundo a través de los ojos de los españoles, ¿no? Ella de hecho va a trabajar en España, en un tiempo va a hacer una residencia, y va a estar del otro lado, tratando de conocer estos puntos de vista, y acá es donde se choca con estos bestiarios medievales, ¿no? Esto que ella dice de la mirada antropocéntrica es justamente el cambio que sucede de la época medieval al Renacimiento, que sucede en el siglo XIV, donde el eje de la vida humana pasa de ser Dios al ser humano, ¿no? Entonces por eso también estos animales se parecen a hombres y los hombres se pueden animalizar, ¿no? Como que no, es un límite que no está del todo claro.